Hola mis queridísimos y mis queridísimas, les habla la misia tuya. Babies, quiero darles una bienvenida a cada uno de ustedes por estar aquí con la misia tuya y principalmente mostrarles este espacio tan interesante. El primer capítulo de esta segunda temporada de En Privado con misia tuya, claro que sí. En este espacio quiero invitar amigos, expertos, profesores que quieran entablar conversaciones que aún son prohibidas hablarlas, que aún son prohibidas en la sociedad. Y en este momento me encuentro con una invitada muy especial. Ella es Natalie Bolaños, médica, profesora de la Universidad de Manizales y con un alto, profundo conocimiento en la investigación del cannabis. Natalie, me encantó tu perfil. Siento que va muy acorde con los temas que promueve la iniciativa. Me encanta eso. Esos temas que abren puertas, que abren conversaciones que aún no son cómodas hablarlas. Gracias, Natalie, por estar acá con la iniciativa. Gracias por estar acá compartiendo con nosotros. Saludando a Wino en cámara. Gracias, Wino, por estar ahí en cámara. Y bueno, Natalie, quiero que seas tú la encargada de presentarte con las personas que te van a ver y te van a escuchar. Misia Tulia, es un honor estar por aquí compartiendo estos temas prohibidos que nos unen y nos conectan. Y bueno, estamos aquí para educarnos, para aprender, para conversar, para salir de esos mitos y tabú que tal vez son estigmatizados por la sociedad y tal vez acogernos a ellos de una manera educativa que se necesita en este momento. Ay, entonces, sí. gracias infinitas por esta invitación. Es un honor estar acá. Y bueno, tú me presentas, soy Natalie Bolaños, médica de profesión, en este momento finalizando la maestría en cultura y droga, que eso fue fantástico para abrir a este panorama de esas sustancias prohibidas, que lo decimos socialmente, pero son una maravilla de sustancias, con una experiencia muy interesante y muy amplia en cuidado y acompañamiento en final de vida, que también eso nos une y nos da ese paso a poder estudiar de ellas. Increíble, increíble, Natalie, bienvenida. Me parece bastante interesante ese tema, todo lo que tú manejas de lo de final de vida, esa profesionalidad que le das a las sustancias. Y bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy, que se llama fenomenología del cannabis. Ese va a ser el tema del día de hoy, de nuestro primer podcast de esta segunda temporada. Natalie, me gustaría hacerte una pregunta. Claro que sí. Me encantaría hacerte una pregunta. Soy todo oídos. Natalie, en base a lo que hemos hablado, que tú eres investigadora con un profundo conocimiento en el tema del cannabis, que me encanta eso, me encanta porque conoces el tema y de lo que vamos a hablar el día de hoy, que son el autocuidado, los riesgos y, pues bueno, temas bastante importantes. Bueno, Natalie, me gustaría preguntarte cómo has enfrentado a la sociedad por tomar la decisión de estudiar e investigar sobre el cannabis. Wow, esa pregunta es compleja porque es y ha sido siempre un movimiento interesante que es como ir en contra de ese recorrido, de esa tormenta, ¿sí? Es estigmatizada la planta porque no la conocemos y la planta se debe educar desde su cultura ancestral, ¿sí? Es una sustancia como cualquier otra y según la condición en la que tú quieras utilizarla, pues se necesita empezar a estudiarla. Entonces, a nivel social ha sido difícil, pero es un reto maravilloso que me encanta, porque a medida que vamos educando y vamos enseñando la planta, ya las personas empiezan a darse cuenta que no es solamente la mata que mata, lo que tradicionalmente escuchamos, sino que es una planta maravillosa que nos abre puertas en todas las áreas, en el área social, cultural, medicinal, ritual, recreativa, es como tú la utilices y a eso se necesita enseñar. Entonces aquí es social, la parte de ese movimiento que se está haciendo, también la parte educativa, un componente importante es vincularla al sector salud.
que eso ha sido mucho más complejo que hablarle a la sociedad, hablarle al sector salud para que vinculemos esa planta en nuestra práctica médica. Entonces, y siempre será un reto y estoy enamorada de ella porque ella personalmente me da la puerta para seguir hablando de drogas. Me encanta eso, Natalie. O sea, me encanta cómo te expresas, cómo hablas de esta planta, que es una planta desde la ancestralidad, que a mí me encantan todos esos temas. Natalie, tú mencionabas que has estado en cuidados paliativos, que es en final de vida. ¿Tú has usado el cannabis para estos pacientes? Sí, incluso ellos fueron los que me atraen a esta rama, ¿sí? Cuento un poquito como esa historia cuando me graduó, eso fue por allá en el 2015-2016, de una forma así accidentalmente me vinculan a ser médica domiciliaria. Wow, me encuentro con una población compleja, final de vida, pacientes crónicos, pacientes encamados, con mucho sufrimiento y muchos dolores, que no había más que ofrecerles. Y en ese entonces sale, me acuerdo tanto, el discurso de Juan Manuel Santos diciendo todos los médicos a partir de la fecha pueden formular cannabis medicinal. Y yo acabadita de salir de médica. Yo, ¿qué es esto? ¿Cómo así que nosotros podemos formular cannabis si a mí me han enseñado en el pregrado, sí, que existía un sistema endocannabinoide gracias al doctor Tulio, como fundador también de la maestría, que él ya trascendió, pero después en todo ese rango de psiquiatría me enseñaron como una droga, como algo malo, entonces no tenía nada de conocimiento sobre la planta. Y hice este señor que era usado de uso medicinal y científico, especialmente para dolor crónico, y todos mis pacientes tenían dolor crónico, todos. Entonces toco las puertas al Cabildo Indígena, por allá por donde tú estuviste, por allá, por el Cauca. ¿Dónde estuvo Alejandrita? Donde estuvo Alejandrita. Y ellos me empiezan a enseñar de la planta, me envían un pocotón de extractos y empiezo a ensayar con los pacientes. Y encuentro algo increíble: bajar el sufrimiento, bajar el dolor, paliar esos síntomas en final de vida. Y eso fue como el flechazo para arrancar a estudiar terapias alternativas con el objetivo de mejorar calidad de vida, disminuir dolores, disminuir sufrimientos al paciente, pero también a su entorno, que es la familia. Y entonces esa fue la bienvenida que me da el cannabis para poder acompañar a esas personas en final de vida. Es una terapia excelente. Incluso en la parte médica, con todos los medicamentos que hay hoy en día, avalados por la FDA, la población que más beneficio tiene es la población paliativa. Me encanta eso que nos compartes, que nos cuentas, y la importancia de lo que es el cannabis para estos estados, ¿cómo se podría decir? Para este tipo de situaciones, de momentos en los que obviamente todos vamos a llegar, baby. Todos vamos a llegar. Es como lo que yo le decía a Natalie ahorita. Yo le expresaba que me daba un poquito de miedo la muerte. Y me daba consejos muy bonitos y wow, lo que tú haces con esos pacientes. Admirable, y es reducirles el dolor y el sufrimiento. Me encanta, y es por medio del cannabis. Así que, Natalie, excelente todo eso que tú haces con el tema medicinal, con el uso medicinal, que de hecho acá en Colombia está aprobado desde el 2016 el uso medicinal. Existen 3 maneras de uso, que es el uso adulto, el uso medicinal y el uso industrial. Acá pues en Colombia desde el 2016 aprobaron solamente el uso medicinal. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya después de que a partir del 2016 que aprobaron el uso del cannabis medicinal? Personalmente es una experiencia hermosa porque a partir de esa fecha me involucro a estudiar la planta, pero ya llevamos varios años y falta mucho por hacer, empezando porque se necesita hacer cambios en el pensum académico de todos los profesionales de salud
y conozcan algo que se llama sistema endocannabinoide, que necesita conocer. Bueno, en este caso la protagonista es la cannabis, pero estamos en un momento de un renacimiento psicodélico. Necesitamos hablar de esto, de estas sustancias, de estas drogas mal llamadas por muchos factores sociales. Y a nivel personal, esta parte de cannabis en todo este trayecto es la planta educadora, social, recreativa, medicinal, ritual, cultural. Total, me parece muy interesante eso que mencionas. Y más ahora que todavía hay un estigma con la planta, un estigma con su consumo, con su uso, digámoslo así. Entonces todavía hay un tabú sobre el tema del cannabis. Natalie, y otra preguntita, yo soy muy preguntona, mi tú le haces un poquito chismosa. Pregunta todo. Ay, lo siento, es que soy chismosa. Y bueno, Natalie, ¿tú crees que el cannabis, ya que entramos como al tema de la psicodelia y todo esto, ¿tú crees que el cannabis conduce al crimen? No, totalmente falso, eso es el estigma social, ¿sí? No hablemos de el cannabis o de una sustancia. Debemos arrancar desde una triada, ¿cierto? Si hay dependencia de algún tipo de sustancia, no es la protagonista la sustancia. Debemos identificar, sí, la sustancia en todas sus características, ¿sí? De dónde viene el origen, la dosis, el tipo de sustancia y efectos que nos trae el organismo, pero también debemos hablar las características individuales. ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Qué pasa con su psique? ¿Qué pasa con sus medicamentos si es que toma? ¿Hay interacción o mezcla con otras sustancias? Y también ese contexto social. Entonces, eso es un llamado de atención a no solamente hablar que las drogas son malas, como dice por ahí Paracelso, entre cuál es la diferencia entre veneno, remedio, droga, es la dosis. La dosis es lo que nos va a dar la diferencia y el para qué vas a utilizar. Eso es la necesidad de poder educar a la sociedad. ¿Qué vamos a hacer con esto que está rompiendo y estamos llevando de esa escala de prohibicionismo al no prohibicionismo? Y eso nos costará un montón de situaciones. Ay, Natalie, sí, todavía se ve mucho eso, la criminalización, el cómo ven desde una manera criminal la planta, lo que hablábamos anteriormente, lo que hablábamos con la antelación, que era el tema de la criminalización, de que la planta era lo peor, de todo ese tipo de cosas que hacen ver la planta como jóvenes que ya se están entregando al alcohol. Eso es preocupante. O si lo están haciendo, eviten tanto daño, sepan usarlo muy bien. Porque en este caso no se puede decir no utilice la sustancia se puede utilizar, pero el consejo es utilícela con toda la responsabilidad del caso. Con toda la responsabilidad. Entonces, mi queridísima Natalie, tu pregunta sí o no, ¿factor de riesgo sanitario e impacta la salud del cannabis? Sí. Bueno, lo que acabas de mencionar, desde su uso, desde que sea un uso irresponsable, sí tiene un factor de riesgo. Sí. Así que, por favor, jóvenes, por favor, sinceros con su familia y con un acompañamiento profesional. Natalie, en ese momento, lo que acabamos de mencionar, existen más sustancias que son legales, como el alcohol, por ejemplo. Y en el alcohol hay un tema de desinformación, que, bueno, si van a crear campañas de pedagogía y educación para los jóvenes, para los niños, pues entonces también que crean campañas de educación a la hora de usar alcohol. Porque es que el alcohol lleva a muchos, no quiero hablar de muchas tragedias, por muertes. Exactamente, Natalie, exactamente. ¿Tú cómo ves eso? O sea, ¿tú cómo ves que tanto prohibicionismo en el tema del cannabis, pero en el tema del alcohol ya lo han normalizado? O sea, ¿qué piensas de eso, Natalie? Eso es algo paradójico y estamos como en esa doble moral, ¿cierto? El hecho de que sean legales las sustancias no quiere decir que sean buenas.
Lo mismo ahí doy como un paréntesis, el hecho de que existan medicamentos avalados por el INVIMA y con todos los registros no quiere decir que son totalmente buenos, son sustancias y el hecho de que estén legalizadas no podemos normalizarlas. Son sustancias que en este momento ahí es donde se viene a invocar ese tipo de campañas de educación de las sustancias que están legalizadas. Entonces eso es un camino bastante difícil por recorrer y que se empieza la educación también desde la casa. Incluso nosotros, creo que todos, la mayoría, la primera sustancia que vamos a tener en contacto con nuestra vida, bueno, la primera es una que es el azúcar. Eso también ¿Cierto? es una droga. Es una droga, es psicoactiva, te estimula y la utilizamos por ahí desde los 6 meses. Y somos dependientes a esa sustancia y generan enfermedades silenciosas que no hablamos de eso. Después, nuestro contacto desde pequeños es con el alcohol. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad sin alcohol no puede realizar fiestas. Entonces, hay algo paradójico porque en diciembre, ¿qué es lo que encuentras en casa? ¿Alcohol? Alcohol. ¿Y te educan sobre el alcohol? No. De ahí viene toda la parte necesaria de educar en este caso, a nuestra temprana edad, a los niños, a los adolescentes. Y eso viene desde la casa. Totalmente, Natalie. Es muy cierto eso. Todo viene de casa. Por favor, jóvenes, o sea, a mí me parece bastante triste la sociedad, Natalie, porque las personas crean una criminalización en el cannabis, pero son las mismas personas que se van y se embriagan, se emborrachan, por ejemplo, padres de familia, que si me doy cuenta que mi hijo consume cannabis, pues te castigo, y le colocan una cantidad de cosas a su hijo, castigos y demás, pero entonces es la misma persona que va y se emborracha. Entonces, ¿dónde está nuestra moral? A la hora de acercarse a sus hijos, a la hora de educarlos, a la hora de consumir, y no está hablando solamente del cannabis, a la hora de que consuman alcohol, a la hora de que se fumen un cigarrillo, o como lo que acaba de decir Natalie sobre el azúcar. ¿Qué tan conscientes somos a la hora de consumir azúcar? Los papás que le pagan a sus hijos en su lonchera que el chocorramo, que el yogur y eso. Ay, no puede ser. Y eso es una droga. Eso es una droga y no lo queremos entender. No lo queremos entender. Bueno, Natalie, pasemos como a la parte que más me interesa desde lo social, que son los riesgos y daños de la educación y la educación a la hora del consumo, Natalie. Esta parte me parece bastante interesante y es que en diferentes ciudades de Colombia hay unos proyectos de acuerdo en las administraciones. Acá en la ciudad de Manizales hay un proyecto de acuerdo que se dio a conocer el 24 de enero del 2024 y fue sobre el uso donde protegen los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes en los entornos escolares, parques y otros espacios públicos del municipio de Manizales, donde donde a partir desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana se puede consumir. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche no se puede consumir. Ya hay un perímetro de 120 metros de perímetro que o sea, 120 metros en plazoletas en espacios públicos. O sea, Natalie, cuénteme, ¿tú crees que este acuerdo genera molestia e inconformidad en las personas que consumen cannabis? Es algo prohibicionista, ¿sí? Porque estamos sacando a un lado los derechos de los usuarios. El hecho de que una persona consuma algún tipo de sustancia no quiere decir que esa persona ya tenga un tipo de dependencia o adicciones, que eso también deberíamos empezar a tener unos conceptos claros sobre esto. Y a partir de esta normativa es nuevamente irnos a toda esa parte prohibicionista, porque no estamos garantizando primero la reducción de riesgo y daño de quienes deciden utilizar sustancias, en este caso la cannabis, de forma recreativa, es decir, esas personas tienen su dosis personal y la dosis personal se despenaliza desde 1994. Eso me parece importante. O sea, una persona
puede cargar su dosis personal, así no esté aprobado el acuerdo de uso adulto, no esté aprobado acá en Colombia, es el uso adulto, la persona legalmente puede portar su uso personal. Hasta 20 gramos de cannabis y puede tener hasta 20 plantas en su casa para su autoabastecimiento. ¿Por qué autoabastecimiento? Como puede ser de uso recreativo, pero también puede ser de uso medicinal, de uso cultural, es una planta. Entonces se está yendo contra los derechos de la persona que va a utilizar. Y aquí es algo muy importante, que nos hace falta mucha educación sobre estos temas. Y lastimosamente esto es como copiar y pegar sin conocer esta normativa. Y ahorita estamos garantizando y tratando de educar todo este aspecto de reducción de riesgo y daño por fuera del prohibicionismo. Entonces, ¿qué es algo puntual en esto? Empezar a educarnos la tipificación del uso. No a todas las personas las podemos involucrar en una misma bolsa que son consumidores o usuarios de cierta sustancia. Debemos empezar a identificar si la persona es un usuario ocasional, social o recreativo, es una persona que tiene un uso experimental, alguna vez quiere utilizar la planta, tiene un uso habitual, y ahí tiene un alto porcentaje la mayoría de los usuarios, porque se fuman un porro antes de dormir. ¿Y por qué se fuman un porro antes de dormir? Para tranquilizarse, para relajarse, para estar bien. Y esos usuarios habituales no van a dejar de hacer sus actividades y sus responsabilidades a un lado. Es decir, tienen esa planta como sustancia favorita. Y aquí puedo dejar el ejemplo. Todos, la mayoría, podríamos ser usuarios del café. Todas las mañanas nos tomamos un café antes de trabajar. Y por el hecho de ser un usuario habitual, no vamos a dejar nuestras responsabilidades a un lado. Y esto pasa con la cannabis. Y esto se necesita darle los derechos a los usuarios de la cannabis. Del usuario habitual a un usuario dependiente, ya sea físico, una dependencia física o psicológica, hay una línea muy delgadita, pero eso no es solamente la sustancia. Se necesita individualizar, tener un contexto social y también las características individuales para identificar si ya la persona tiene problemas de consumo por muchos factores. El hecho de que una persona consuma un día cannabis no al otro día se va a volver adicta. Pues eso es lo que las personas socialmente piensan. Y de ahí se necesita la educación. Es por eso que es un llamado de atención a analizar muy bien esa política pública de drogas, porque estamos en contra de los derechos de los usuarios o consumidores, en este caso de la planta. Incluso aquí doy una noticia que fue muy grata. Como buenos polios y nos encanta chismosear, cuéntanos ya esa noticia tan positiva. Esa noticia rompe esquemas, porque en las Naciones Unidas, que se reunieron en Viena, indicaron que se debe salir ese prohibicionismo en políticas públicas y se debe acoger a toda la educación obligatoria en reducción de riesgo y daño y gestión del placer. En todas las áreas, desde el colegio, desde la universidad, desde la localidad, desde la nación, desde a nivel global. Entonces, eso fue increíble poder escuchar que desde las Naciones Unidas hablemos de reducción de riesgo y daño, que de ahí es la necesidad de educar a la sociedad sobre estos temas. Sí, completamente, Natalie, completamente como lo que hemos mencionado y lo que hemos venido hablando, todo va desde la educación, desde la pedagogía. Me parece, yo comparto lo que dice el proyecto de acuerdo, que protejan a los niños, que protejan a las niñas y a los adolescentes. Me parece importantísimo eso, pero que también aporten en eso, o sea, que el prohibicionismo no se haga con el cannabis. ¿Qué pasa con las personas que toman alcohol? O sea, ¿qué pasa con eso para los niños, para las niñas que también necesitan protección en ese tipo de consumo de sustancia? Entonces es empezar a replantearnos ese tipo de cosas, y comparto, sí, proteger los niños y las niñas, porque no solamente es el cannabis que lo vean como criminal. En este momento menores de edad que consumen cosas más químicas, Natalie. Sustancias sintéticas que no sabemos el origen, el dónde aparecen tantas, y ¿qué sabemos? No sabemos nada. No sabemos qué le echan a lo que es. Hay unos muchachos que, ay no,
Ay, no, me preocupa eso porque, ay, no, Natalie, uno ve menores de edad que se van por allá a sus fiestas. Eso sí me da tristeza, menores, o sea, tan pequeños y se meten una cosa así rosada por la nariz. Así es. Y eso genera adicción. Entonces, ¿qué pasa también con ese tipo de consumos también? O sea, la protección de nuestros niños y nuestros adolescentes es importante, pero también que generen, como lo que nos acaba de decir Natalie, la pedagogía y la educación. Yo estaba revisando el proyecto de acuerdo donde mencionan en un artículo que es el artículo 6 de ese acuerdo, donde es la pedagogía y la educación, y es el crear campañas en las instituciones, en los espacios públicos, a la hora pues del consumo de sustancias psicoactivas. Y me parece interesante eso. Y que lo cumplan también, que se cumpla desde esas campañas pedagógicas, las organizaciones sociales, como dice allí, que las organizaciones sociales se encarguen de crear campañas de pedagogía para los niños y los jóvenes a la hora del uso. Las juntas de acción local también que crean campañas para ese tipo de usos. Las juntas de acción comunal también que crean campañas para los niños en los barrios, en los territorios, a la hora del consumo y el uso responsable de las sustancias psicoactivas. Y este tipo y espacios públicos también. O sea, que le aporten a las pedagogías responsables, a las campañas de prevención también, pero que no sea solamente el cannabis, que sea también del uso de alcohol, Natalie. Estamos estamos con un aumento, un porcentaje alto de problemáticas de salud mental donde los jóvenes ya se están entregando al alcohol. ¿Y qué pasa? ¿Dónde están las campañas para los jóvenes que están consumiendo alcohol tan jóvenes? Natalia, ¿qué piensas? Que a mí me parece bastante triste eso, o sea, que también, y por ahí vi que fuma más la persona que fuma tabaco que cannabis. Entonces, el tabaco también es algo que es nocivo. En los parques también, para los niños aspiradores allí, ¿cómo se dice? Son fumadores pasivos. Exacto. ¿Qué pasó con las personas que fuman cigarrillos en los parques, en los espacios públicos para los niños? ¿Qué pasa con esos papás que alcohólicos? No, ¿qué pasa, jóvenes? ¿Qué pasa? O sea, maravilloso un proyecto de acuerdo donde protejan a los niños, y lo repito, pero como lo que hemos venido hablando, que le apuntan a las campañas de pedagogía, en las instituciones, instituciones para nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes, que es tan importante. Bueno, Natalie, ya estamos finalizando este podcast. Quiero agradecerte nuevamente por estar acá, por compartirnos ese conocimiento que tienes de la creación del cannabis y el uso responsable del cannabis, que me parece supremamente importante y valioso todo lo que tú nos estás compartiendo y lo que estamos hablando acá en el espacio con la misia tuya. Natalie, un consejo en este momento para nuestros padres, los padres que en este momento, como lo que veníamos diciendo, la salud mental es una problemática que se ve, y los jóvenes tal vez fuman su cannabis para calmar una problemática mental, para su ansiedad, para su depresión. Entonces también, ¿qué consejo le puedes dar a esos padres de familia cuando no han detectado en sus hijos una problemática de salud mental y que ellos se acogen en el uso tal vez irresponsable del cannabis? ¿Qué nos podrías decir respecto a esto, Natalie? Detrás de un uso y tal vez de un abuso hay algo, ¿sí? Ahí viene la pregunta del para qué. Muchas personas pueden acogerse al uso y abuso de sustancias, especialmente en el abuso, porque quieren olvidarse de ese contexto social. Y ahí es donde viene la parte de enfermedad mental, ¿sí? En este caso, si ya los niños, los adolescentes arrancan con un uso no responsable de estas sustancias, lo que necesitamos es lo que hablamos, educación total, un acompañamiento sin satanizar, sin prohibir, y hablar como lo que se ha realizado con la sexualidad. Toca hablar abiertamente de estos temas. Si identificamos
que la cuestión se está saliendo de las manos. Para eso existe también un grupo multidisciplinario en salud mental, que se necesita un abordaje diferente. Y ante todo es la educación, no tabú, no el prohibicionismo, y el acompañamiento con estos chicos, que se necesita un abordaje muy interesante, especialmente de esa reducción de riesgo y daño. Si no hablamos de esto, es seguir con lo mismo, con todo este enfoque prohibicionista. Total, Natalie, total. Por favor, padres de familia, siéntese. Tengan una mentalidad abierta. Natalie lo acaba de decir. Si hablamos abiertamente de la sexualidad, pues también hablemos abiertamente con sus hijos de este tipo de sustancias, como su uso responsable. Siéntense abiertos, o sea, sean papás con mentalidad abierta. Es que, ay no, estamos en un territorio agachapado, la gente todavía es doble moral, todavía les da pena hablar de juguetes eróticos y de lubricantes. Que se debe esperar con esos papás, que si todavía les da pena hablar de juguetes eróticos, imagínate, ahora hablar del cannabis y de luz, ay no. Por favor, lo que hemos venido hablando, la comunicación, la pedagogía. Y por favor, a los del proyecto de acuerdo, por favor, necesitamos campañas educativas urgentes para nuestros jóvenes y nuestros niños y niñas. Natalie, qué placer tenerte acá. Qué gusto tenerte en este espacio de la Misia Tulia. Muchísimas gracias. Ay, no, ay, me encanta que estés acá con la Misia Tulia compartiendo esto, hablando de este tema tan importante y que es tabú todavía. Ay, no, todavía es un tema tabú que aún... Sí. Gracias a ti por esta invitación de verdad tan hermosa. Se necesitan estos espacios para seguir hablando de drogas, así como se habla de sexualidad, así como se habla de eutanasia, como se habla de aborto y esos temas prohibidos que son innecesarios e interesantes en estos escenarios. Misia Tulia, enormemente agradecida por compartir estos espacios tan bellos contigo. Gracias. Yo nuevamente quiero mostrar el mensaje. Comunicación, jóvenes. Comunicación, sinceridad, téngale confianza a sus papás. Papás, sean confidentes con sus hijos. Sean confidentes con sus hijos, por favor. Para evitar que nuestros hijos se vayan o terminen en un hueco donde no puedan salir. Sepamos utilizar la planta. Sepamos utilizar la planta. Te voy a compartir un sticker de la Misia Tulia para que te lo lleves de recuerdo. Acá está el sticker de la Misia Tulia para que lo pegues en tu celu, en tu laptop. Y pienses en mí. Muchas gracias, Misia Tulia. Natalie, me encanta. Natalie, gracias nuevamente. Bienvenida acá al espacio de Misia Tulia. Gracias a las personas que nos escuchan, que nos van a escuchar. Si te gustó este podcast, lo puedes volver a escuchar las veces que quieras. Lo puedes compartir, darle like en las redes sociales. También vamos a estar en las redes sociales para que lleguen a Spotify en privado con Misia Tulia y puedan conectarse y escuchar este tema tan importante, Natalie. Gracias, espero tenerte nuevamente aquí. Éxitos en tu investigación. Espero conocer más también de este tema a tu lado, que tú nos puedas seguir compartiendo y nutriendo estos. Natalie, ¿cómo pueden encontrarte en redes las personas que quieran saber más del tema? Cuéntanos. Pueden encontrar con Natalie Bolaños Terán en Instagram y también en Facebook. Y bueno, al tanto de todos estos movimientos y acompañamientos con todo el amor. Ay, con todo el amor, Natalie. Gracias. Bye, bye. Y nos vemos en otra próxima ocasión o hasta que algo extraordinario ocurra, mis babies. ¡Wow! Besitos, bye, bye. Oh.